Bueno, vamos a ser muy breve con esto, puesto que vamos a pasar a algunas simulaciones ahora. La ley de Ohm es pues una ecuación que George Simon Ohm en torno a 1827 publica, donde encuentra cuando tenemos un circuito, la relación entre la tensión, la intensidad y la resistencia quedan encadenadas en una ecuación. Por tanto, Ohm lo que hace es establecer qué relación hay. Cuando un circuito está cerrado y funcionando, se establece una relación entre los parámetros de la electricidad dada por la siguiente ecuación. La tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Vaya a ver esta ecuación escrita de un montón de maneras. Yo os aconsejo que os aprendáis esta. ¿Por qué? Porque otras veces la expresan en forma de fracción, es decir, la intensidad es la tensión partido por la resistencia. Creo que aprenderse una fracción, cuando estamos en el momento del examen, no recordamos si la he restado arriba, si la he restado abajo, mientras que si la ecuación es lineal, es mucho más fácil de recordar, y si nos acordamos ya de la palabra virus, pues fantástico, porque en las tres primeras letras se encuentra lo que es la ecuación. Por otro lado, el circuito más simple posible es aquel que está formado por una resistencia y conductores enganchados a una pila. Esa es la resistencia, que ahora mismo ya lo que sería el circuito estaría conectado y estaría funcionando porque al tener la pila una cierta tensión, unos ciertos voltios, empezaría a circular una intensidad, es decir, empezaría a circular electrones, de manera que la resistencia puede ser un componente discreto, es decir, un componente se compra en la tienda electrónica, no tiene sentido hacerlo en un circuito de este tipo, sino realmente la resistencia se utiliza como protección en los componentes electrónicos para hacer cálculos dentro de los componentes electrónicos. En fin, es algo mucho más complejo. Lo que sí tiene más sentido es decir que una resistencia en general es una carga, un elemento cualquiera que consuma corriente eléctrica, es decir, un receptor. Por tanto, la resistencia también podríamos considerarla que puede ser un calefactor o bien una bombilla. Lo que pasa es que, claro, la bombilla tiene su propio símbolo, pero no hay problema por considerar que la bombilla es una resistencia. La resistencia es un elemento genérico que consume corriente eléctrica. Por otro lado, puede ser también motor, ¿vale? Aunque el motor también tiene su propio símbolo, pero podríamos considerar perfectamente que la resistencia es cualquier carga que pongamos ahí y que consuma corriente eléctrica. Por otro lado, los conductores son cables, ahí no hay discusión ni vamos a meternos en muchas más profundidades, y lo que es la pila, la batería, son los elementos que mueven los electrones, que puede ser una pila normal y corriente, puede ser una batería de un coche. La pila normal y corriente estamos hablando de 1,5 voltios, la batería de un coche estamos hablando de 2 voltios, o puede ser un enchufe. Lo que pasa es que el enchufe realmente no es el generador sería la central. A efectos prácticos, como está en nuestra casa, podríamos considerar que es el generador, pero el enchufe es un poco particular, porque en realidad es una fuente de corriente alterna. No sería correcto utilizar ese símbolo, pero en algunos casos podríamos interpretar que esa tensión, esa pila también podría ser un enchufe, aunque repito, no sería correcto del todo. Vamos a pasar ahora a ver las simulaciones con lo que son los simuladores de la Universidad de Colorado, del FET, que creo que son muy interesantes y que utilizaremos en clase. Bueno, esta es la primera simulación, no es de las que más me gusta, pero sí te pone de manifiesto un poquito cómo la ecuación, lo que es la ley de Ohm, funciona. Ahora mismo tenemos, aquí tenemos una resistencia, está al revés de como yo puse el circuito, una resistencia, esa resistencia ahora mismo tiene 10 ohmios, como podéis comprobar ahí. Tenemos una pila bastante mala porque tiene 0,1 voltios. Bueno, pues con esta resistencia y esta tensión, pues está pasando una intensidad de 10 miliamperios. Eso significa que es es 10 partido por 1000, 0,01 amperios, ¿vale? Es decir, una cantidad muy pequeñita de intensidad. Aquí representa la intensidad. Bueno, pues vamos a empezar a subir la tensión. ¿Qué ocurre cuando subo la tensión? Bueno, pues que la intensidad va creciendo. Hemos pasado
a 50 miliamperios. De 10 hemos pasado a 50. Si seguimos haciendo crecer la tensión, ¿vale? Pues estamos en 110 miliamperios. Es decir, ahora mismo la intensidad es muy alta. Está creciendo muy rápidamente porque la resistencia es muy baja. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque está multiplicada por 10, es decir, estamos multiplicando prácticamente o dividiendo por 10 lo que es la tensión. Vamos a subir la resistencia y vamos a comprobar cómo realmente ya ahora la intensidad no sube tanto. Bajamos otra vez la tensión a 0,01 y vamos a subir a una resistencia mucho más grande. Podéis comprobar que ahora la intensidad ha decrecido. ¿Vale? Tenemos 534 ohmios. Vamos subiendo un poquito. Veis cómo vamos teniendo una pila. Esto sería una pila normal y corriente de 1,5 voltios que podríamos comprar de forma comercial. Y vemos cómo la intensidad pues va aumentando. Ahora tenemos 2,8 miliamperios. ¿Vale? Si seguimos haciendo crecer la tensión, ¿vale? Pues ahora tenemos dos pilas. Un poquito más. Vamos a bajarlo hasta 0. ¿Vale? Ahí tendríamos dos pilas comerciales. Al colocar dos pilas de forma comercial, tendríamos 5,6 miliamperios. Y vemos que cuando hacemos crecer la tensión, pues lo que hacemos es también subir la intensidad. Pero ¿por qué la intensidad sube ahora tan poco? Porque si el valor de R, que es 534, lo pasamos al otro miembro dividiendo, el valor de R es muy grande. ¿Vale? Entonces, si yo subo más la tensión, vamos a ver cómo ahora la intensidad crece bastante menos. Crece bastante menos. Y, por ejemplo, ahí tendríamos un 2, 3, 4 y 5 pilas de 1,5 voltios. Tendríamos una intensidad de 7,5 miliamperios. Os recomiendo que juguéis un poquito con este simulador. Veréis cómo poco a poco os vais haciendo a la idea. De todas maneras, cuando hagamos los problemas, será mucho más fácil. Yo creo que los problemas se ven mucho mejor que la simulación, puesto que lo que únicamente que tendremos que hacer es despejar las ecuaciones de forma matemática y el resultado nos dará inmediato. Ok, esta simulación me gusta bastante más. Fijaros bien. Tenemos aquí una pila, tenemos una resistencia que está en la parte roja. Está indicando que la resistencia ahora está fría. Este es un amperímetro, que es un dispositivo que nos ayuda a medir lo que es la intensidad, y ahora está marcando 0. No hay movimiento de electrones. Y lo que vamos a ver, ¿por qué? Pues porque esta pila está ahora mismo a 0 voltios. Ya sabéis que los generadores, las pilas, son las que ponen en movimiento los electrones. Este, digamos, dispositivo que está aquí es una recreación para indicar que lo que está haciendo es contar electrones. El amperímetro lo que hace es contar el número de electrones, y como son muchos, pues realmente da una unidad que es el amperio, que es para que el número no sea tan enorme. Bueno, pues lo que vamos a hacer en primer lugar es aumentar la tensión. Vale. Si me vengo aquí y empiezo a subir la tensión, veis cómo los electrones entran en movimiento, y estamos viendo cómo el amperímetro, aunque ahora mismo no está marcando mucho en particular, pero ahora en breve, bueno, aquí tenemos cosas que podemos ver en el interior de la batería, que podemos ver el cálculo de la tensión entre un punto y otro, ¿vale? Si seguimos aumentando, vemos cómo, si nos fijamos bien aquí, cómo empieza a calentarse lo que es la resistencia, porque al pasar mucha más intensidad vemos como la rayita empieza a moverse a la parte derecha. Ahora mismo estamos en 2,4 voltios. Si seguimos aumentando, pues vemos cómo se va calentando poco a poco el dispositivo. Estamos entrando en una zona templada ya. Tenemos 6,48 voltios y ya vemos que está marcando una cantidad importante ya de amperios. Y si, bueno, le damos a tope del todo, pues vemos cómo comienza a calentarse muchísimo la agitación de los átomos cada vez se mueven más rápido. Hemos llegado al límite porque ya no tenemos más de 11,28, creo recordar, sí, da 12 voltios, pero bueno, llegamos hasta 12 voltios y de alguna manera no llega a estar caliente del todo, no ya hemos llegado a la zona blanca.
vamos a intentar hacer una barbaridad. ¿Cómo podríamos hacer que se calentara tanto o mucho más? En la práctica se fundiría. Bueno, pues la idea es que si la ecuación de la ley de Ohm es V igual a I por R, por tanto I es igual a V partido por R, como ya V ya no podemos hacer nada y la tenemos dividido entre 0,4 que es la resistencia, pues entendemos que si bajamos más la resistencia, la intensidad aumentará. Es un poco ver cómo funciona la ecuación. Si bajamos más la resistencia, vemos cómo se va calentando aún más. Efectivamente, lo que teníamos pensado está funcionando. Incluso si le damos del todo, vamos a llegar al límite de lo que es el calentamiento del producto. Al contrario, si yo aumento la resistencia, pues obviamente empezará a enfriarse hasta que lleguemos a una zona fría. ¿Por qué? Porque la intensidad, o sea, V, que es 12 voltios, si lo divido por algo que es más grande, pues la intensidad se reduce, ¿vale? Y ahora ya, pues si empezamos a bajar lo que es la tensión hasta 0 voltios, ¿vale? Ya estaría parado. ¿Qué significa un voltaje negativo? Pues un voltaje negativo no significa más que los electrones se mueven en dirección contraria. Sería exactamente lo mismo, lo que pasa es que ahora lo que hemos hecho es darle la vuelta a la pila. Eso es lo que implicaría un voltaje negativo, pero el efecto sería prácticamente el mismo. Yo creo que ya que cuando empecemos a hablar de cálculos y hagamos los problemas, pues acabaremos de entender bien el tema de la ley de Ohm. Si hace falta, pues intentaremos explicar mejor esto en clase.